Los agricultores de la provincia de Xinjiang en China están convirtiendo un desierto en tierras agrícolas prósperas. Nadie creyó cuando China anunció que transportaría millones de peces vivos a uno de los lugares más secos del mundo y simplemente los dejaría allí. Los expertos lo calificaron de imprudente, incluso absurdo. El desierto, dijeron, lo mata todo. Sin embargo, un año después, cuando los científicos regresaron para comprobar qué había sobrevivido, encontraron algo que nadie podía explicar. Lo que vieron en el corazón de la arena cambió todo lo que pensábamos que sabíamos sobre la vida misma. Es la temporada de cosecha, pero ahora no hablamos de cosechar calabazas, maíz, manzanas o cultivos de la tierra, sino más bien de algunos mariscos cultivados en tierra. El propósito detrás de la visión imposible. Cuando las noticias se difundieron por primera vez de que China estaba llevando millones de peces vivos al medio de un desierto, sonaba como algo sacado de la ficción. Personas alrededor del mundo se preguntaron por qué un país conocido por sus poderosas flotas pesqueras costeras trasladaría la cría de mariscos a un lugar sin océano. La respuesta comenzó años antes de que se enviaran los primeros peces. China enfrentaba una gran crisis de seguridad alimentaria impulsada por el cambio climático, la contaminación y los límites de su propio éxito. A principios de la década de 2020, las costas de China luchaban por satisfacer la demanda nacional de mariscos. Décadas de sobrepesca y expansión industrial habían llevado a muchos ecosistemas marinos a su punto de quiebre. El mar del sur de China y el mar del este de China, que habían suministrado gran parte de los camarones, cangrejos y salmones del país, se estaban calentando rápidamente. Estas aguas más cálidas alteraron los ciclos de reproducción de los peces que requerían condiciones frías y ricas en oxígeno para reproducirse. El blanqueamiento de coral, los desechos plásticos y las escorrentías tóxicas de las fábricas se sumaron al problema, haciendo que zonas costeras que antes eran productivas se volvieran inestables. Al mismo tiempo, estudios globales de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura revelaron que el mundo se dirigía hacia una escasez de mariscos a largo plazo. La FAO proyectó que la demanda mundial de mariscos se duplicaría para el año 2035, mientras que las reservas marinas naturales caerían alrededor de un 30%. Para China, que consumía más pescado que cualquier otra nación en la Tierra, este pronóstico era alarmante. A pesar de que el país había desarrollado la industria acuícola más grande del mundo, ya no podía depender solo del océano. Los fenómenos meteorológicos extremos, como tifones y mareas rojas, estaban dañando las granjas costeras y destruyendo las cosechas en cuestión de horas. Los planificadores de China comenzaron a hacerse una pregunta difícil. ¿Cómo podría un país de más de 1.000 millones de personas seguir alimentándose si los océanos seguían cambiando? La respuesta que desarrollaron se basó en el concepto de acuicultura continental. En lugar de depender de los entornos costeros, China trasladaría la cría de peces al interior, a áreas más controladas y protegidas. Mediante el uso de gestión avanzada del agua, sistemas de agua de mar artificial y estanques climáticamente estables, los peces podían criarse lejos de las condiciones impredecibles del mar abierto. Esta decisión también estaba ligada al objetivo más amplio del gobierno de lograr lo que los funcionarios llamaron soberanía alimentaria. China quería protegerse de las interrupciones del suministro global, las disputas comerciales y la dependencia extranjera. Importar mariscos de alto valor desde mercados lejanos se había vuelto caro y políticamente arriesgado. Al construir un sistema doméstico que pudiera producir las mismas especies bajo condiciones estrictamente controladas, China aseguraría su propia cadena de suministro y estabilizaría los precios. Los científicos ambientales apoyaron la medida por otra razón. La vieron como una oportunidad para probar nuevas tecnologías sostenibles. La agricultura oceánica tradicional a menudo libera desechos en aguas abiertas, creando problemas de contaminación local y enfermedades. Por el contrario, los sistemas cerrados de interior podrían reciclar agua, controlar los niveles de nutrientes y reducir el daño ecológico. La idea de convertir tierras no cultivables en granjas acuícolas productivas encajaba perfectamente con la estrategia de adaptación climática a largo plazo del país. El proyecto también se trataba de ambición científica. Los investigadores chinos querían demostrar que los alimentos podían cultivarse en cualquier lugar de la Tierra, incluso en lugares que antes se consideraban demasiado secos o salinos para sustentar la vida. Lo vieron como un caso de prueba para el futuro de la agricultura global. Si la humanidad pudiera crear ecosistemas marinos en tierra, la producción de alimentos podría expandirse a regiones previamente desestimadas como tierras baldías. Esto no solo ayudaría a China, sino que también proporcionaría un modelo
para otras naciones que enfrentan sequías y escasez de recursos. Sin embargo, los científicos de China sabían que ninguna cantidad de tecnología podría hacer que los peces sobrevivieran sin agua. El mayor obstáculo para el proyecto de acuicultura en el desierto no era el calor ni el suelo. Fue la simple cuestión de dónde encontrar suficiente agua limpia y sostenible en un lugar definido por su sequedad. Y fue entonces cuando dirigieron su atención a Xinjiang, hogar del vasto desierto de Taklamakan, sin saber qué encontrarían bajo su interminable arena. El secreto del agua escondida. Cuando el equipo de investigación de China llegó por primera vez a Xinjiang, su confianza estaba mezclada con dudas. Estaban entrando en el desierto de Taklamakan, uno de los lugares más secos e implacables en la Tierra. La arena parecía interminable, y el aire estaba tan seco que incluso su equipo tuvo problemas para funcionar correctamente. El calor ondulaba a través de las llanuras, y el silencio del desierto hacía que la tarea por delante se sintiera incluso más imposible. Muchos dentro del grupo se preguntaban en silencio si estaban persiguiendo un mito. ¿Cómo podrían existir peces aquí cuando ni siquiera se veía un solo río? Sin embargo, también entendían que si no encontraban agua, todo el proyecto colapsaría antes de comenzar. La geografía de Xinjiang, aunque dura, está llena de complejidad oculta. Se encuentra dentro de una enorme cuenca rodeada por las montañas Tian Shan al norte, la cordillera Kunlun al sur y las montañas Altai al noroeste. Estas montañas albergan vastos glaciares que almacenan millones de metros cúbicos de agua dulce congelada. Durante los meses de verano, cuando aumentan las temperaturas, los glaciares liberan agua de deshielo que desciende por estrechos valles. Gran parte se filtra bajo tierra, desapareciendo bajo capas de arena y roca. Durante miles de años, este derretimiento continuo e infiltración creó acuíferos profundos y corrientes ocultas debajo de lo que parece ser un desierto árido. La primera evidencia real de esta agua subterránea provino de un pequeño grupo de hidrólogos que formaban parte de la primera división de investigación de desiertos de China. En 2018 comenzaron a recolectar muestras de suelo y lecturas térmicas que sugerían que existía humedad en las profundidades de la superficie. Los resultados eran inconsistentes, pero fueron suficientes para plantear preguntas. ¿Podría haber realmente una red oculta de agua fluyendo bajo el Taklamakan? Muchos expertos senior descartaron la teoría como una especulación. Argumentaron que incluso si existiera agua subterránea, probablemente estaría demasiado profunda o demasiado salina para sustentar algo. A pesar de estas dudas, el equipo siguió adelante. Decidieron traer tecnología más avanzada para descubrir la verdad. Entre 2018 y 2022, la Academia China de Ciencias lanzó un extenso programa de mapeo hidrológico en el desierto. Los investigadores utilizaron radar satelital y sensores de penetración en el suelo para escanear debajo de la arena. Los datos que regresaron a sus pantallas fueron asombrosos. Bajo lo que parecía un terreno sin vida, detectaron vastas formaciones subterráneas llenas de agua corriente. No eran bolsillos pequeños o estanques estancados. Eran acuíferos masivos conectados a los glaciares de montaña circundantes que se reabastecen cada año a medida que el hielo se derrite en verano. Para los científicos en tierra, se sintió como descubrir un océano oculto. El equipo inmediatamente se dispuso a verificar los hallazgos mediante perforaciones in situ. Perforaron en varios puntos donde los datos mostraban las señales más fuertes de flujo de agua. Cada vez que el taladro profundizaba más en la arena, los investigadores contenían la respiración. Cuando finalmente el agua brotó de uno de los pozos de prueba, clara y fría, el campamento estalló en celebración. Fue más que un éxito técnico. Fue un avance que convirtió un proyecto teórico en algo real. Los hidrólogos comenzaron a probar la calidad del agua, midiendo la temperatura, la composición mineral y los niveles de oxígeno. Los resultados fueron mucho mejores de lo esperado. El agua estaba limpia y fría, con temperaturas que oscilaban entre 8 y 12 grados Celsius, condiciones adecuadas para especies que normalmente viven en ríos y mares fríos. El contenido de oxígeno era alto y el equilibrio natural de minerales era estable. Estos resultados significan que el agua subterránea del desierto podría realmente sustentar la vida acuática sin un tratamiento químico extenso. El descubrimiento también revivió una conexión antigua. Los historiadores del equipo recordaron los antiguos túneles Kárez construidos por los primeros colonos en la misma región. Esos túneles
llevaban agua desde las montañas a los pueblos oasis hace siglos. La comprensión de que los científicos modernos estaban siguiendo los caminos de esos ingenieros antiguos añadió un sentido de continuidad y orgullo. Con el agua confirmada, los científicos finalmente pudieron pasar de la especulación a la creación. Su siguiente paso fue transformar este recurso oculto en algo en lo que los peces pudieran crecer. Ingeniería de un océano desértico. El día en que el primer avión aterrizó en el desierto fue descrito por un ingeniero como el momento en que la teoría se encontró con la realidad. Meses de planificación llevaron a esta única y asombrosa apuesta. El cielo sobre el Taklamakan estaba despejado, la arena abajo interminable por kilómetros. Sin embargo, en ese vacío, un equipo de ingenieros, químicos y técnicos se reunió alrededor de una fila de aviones que transportaban miles de peces vivos. Cada tanque a bordo estaba lleno de agua oxigenada y se monitoreaba para mantener la estabilidad de la temperatura. La operación fue enorme y las apuestas eran altas. Cada decisión, a partir de este momento, determinaría si el experimento del desierto de China tendría éxito o fracasaría. Antes de que hubiera peces en el entorno desértico, el equipo tenía que construir algo que nunca había existido allí antes. Su objetivo era crear un sistema acuático estable y capaz de sustentar vida desde cero. El Ministerio de Agricultura de China aprobó el experimento a principios de 2023, otorgando permiso para que millones de alevines de peces y plántulas de mariscos fueran trasladados de criaderos costeros a sitios de prueba en el interior. Dos de las principales áreas receptoras cerca de la ciudad de Aral y Tomshok fueron elegidas porque estaban cerca de fuentes de agua subterráneas y tenían el terreno adecuado para construir estanques artificiales. El trabajo de ingeniería comenzó con la creación de estanques revestidos masivos diseñados para contener y regular el agua. El suelo común no podía contenerlo, así que el terreno fue excavado y sellado con gruesas capas sintéticas para prevenir fugas. Estas capas fueron luego cubiertas con grava y arcilla para protegerlas de desgarros y reducir la absorción de calor. Una vez sellados, los estanques se conectaron a sistemas de bombeo controlados que extraían agua subterránea limpia hacia las cuencas. Cada estanque estaba equipado con dispositivos de aireación para mantener el agua oxigenada y prevenir el estancamiento. Se instalaron sensores para registrar datos sobre pH, temperatura y salinidad. Uno de los desafíos más complejos fue replicar la composición del agua de mar. La vida marina depende de equilibrios minerales específicos que no se pueden lograr solo con agua dulce. Los químicos trabajaron en pequeños laboratorios in situ para desarrollar una fórmula de agua de mar artificial. Añadieron sodio, magnesio, calcio y potasio en cantidades cuidadosamente medidas hasta que los niveles de salinidad coincidieran con los de los océanos costeros. El proceso involucró pruebas y ajustes repetidos. Los técnicos tomaban muestras de agua cada pocas horas y realizaban análisis químicos para asegurarse de que el equilibrio fuera correcto. En un momento, la concentración de magnesio era demasiado alta y los tanques de prueba mostraron signos de estrés en los microorganismos introducidos en el agua. Corregir ese único error llevó días, pero la perseverancia del equipo dio sus frutos cuando las lecturas finalmente coincidieron con las del agua de mar natural. Al mismo tiempo, los microbiólogos se enfocaron en preparar la base biológica del entorno. Introdujeron bacterias halófilas o tolerantes a la sal que podían sobrevivir en aguas con alta salinidad. Estos microorganismos desempeñaron un papel vital en la estabilización de la química de los estanques al descomponer los desechos y producir nutrientes para las plantas acuáticas. Sin ellos, el agua se volvería rápidamente tóxica. Los ingenieros también utilizaron capas de basalto triturado y arcilla fina para neutralizar las sales naturales presentes en el suelo del desierto, que de otro modo podrían alterar la química del estanque. El objetivo era crear un entorno autosuficiente donde tanto los microorganismos como los peces pudieran coexistir. El control de temperatura se convirtió en otro obstáculo importante. El calor diurno en el desierto podía alcanzar los 40 grados Celsius, demasiado alto para la vida acuática. Para resolver esto, el equipo construyó estructuras de sombra anchas sobre los estanques e instaló torres de enfriamiento que reducían la temperatura de la superficie mediante evaporación controlada. El sistema requería una supervisión constante y durante varias semanas los investigadores trabajaron en turnos las 24 horas. Describieron esas noches como algunas de las más intensas de sus carreras, observando cómo los sensores parpadeaban en sus pantallas mientras realizaban pequeños ajustes para mantener las condiciones estables. Para finales del verano de 2023,
Las primeras cuencas de prueba estaban listas. El equilibrio químico era correcto. El ecosistema microbiano estaba activo y la temperatura se mantenía constante. El equipo se reunió alrededor del borde de una gran cuenca para presenciar lo que habían trabajado durante meses. Aviones de provincias costeras como Hainan y Fujian llegaron transportando contenedores sellados con oxígeno de alevines vivos y semillas de mariscos. Los técnicos revisaron la temperatura de cada tanque, mientras otros preparaban las muestras de agua de las cubetas para confirmar la compatibilidad. Cuando se abrieron los primeros contenedores y los peces fueron liberados en el agua recién creada, el equipo observó en silencio. Durante varios minutos, nadie habló. Los peces se mantuvieron cerca de la superficie, adaptándose al nuevo entorno. Luego, lentamente, comenzaron a moverse más adentro, nadando de manera constante y extendiéndose por la cuenca. El alivio se extendió por el grupo. Algunos de los investigadores aplaudieron, mientras que otros permanecieron en silencio, incrédulos. Acababan de presenciar algo que nadie había creído posible. Ese momento marcó el comienzo de un nuevo capítulo. El océano artificial ya no era una idea. Era real, funcional y vivo. Sin embargo, incluso en su celebración, quedaba una pregunta. ¿Podrían estos peces realmente sobrevivir en este mar artificial? ¿O se desvanecería este primer éxito tan rápido como apareció? El calor del desierto presionaba, y cada científico presente comprendía que un pequeño desequilibrio podría destruir todo lo que habían construido. La ciencia de la supervivencia. En los días siguientes, los ingenieros observaron las lecturas del agua casi constantemente. Temperatura, oxígeno y salinidad se midieron cada hora. Los peces mostraron signos de estrés al principio. Algunos se agruparon cerca de las ventilaciones de aireación, donde el oxígeno estaba más concentrado. Unos pocos flotaron a la superficie, desorientados por el extraño nuevo ambiente. Para los científicos, esas primeras horas fueron las más largas que jamás habían experimentado. Pero dentro de una semana, algo cambió. Los peces comenzaron a adaptarse. Empezaron a nadar uniformemente por los estanques, alimentándose de las pequeñas partículas de nutrientes suspendidas en el agua. Este fue el momento en que el equipo se dio cuenta de que la vida podría existir en las aguas ingenierizadas del desierto. Ya no era solo un experimento mecánico, fue un acontecimiento ecológico. Sin embargo, aún quedaba una pregunta sin respuesta. ¿Podrían especies delicadas como el salmón sobrevivir y crecer aquí? El salmón fue elegido para la siguiente fase porque se sabe que están entre los peces más sensibles en la acuicultura. Necesitan agua fría y rica en oxígeno para vivir. Incluso un pequeño cambio en la temperatura o el pH puede causarles la muerte. Si el salmón pudiera prosperar en las condiciones del desierto, probaría que el sistema es lo suficientemente estable para cualquier especie. Los biólogos planearon cuidadosamente las pruebas. Seleccionaron embalses en el condado de Nilka, una región alimentada por agua glacial de las montañas Tien Shan. La temperatura allí se mantuvo cerca de 12 grados Celsius durante todo el año. Esto era casi idéntico al entorno natural que prefieren los salmones en ríos costeros o del norte. Se ensamblaron jaulas flotantes en estos embalses para que los científicos tuvieran control sobre el entorno de los peces. Las jaulas estaban hechas de estructuras de metal liviano y redes duraderas que permitían el libre flujo del agua mientras mantenían a los peces contenidos. Cada jaula se colocó a una profundidad diferente para probar cómo respondían los salmones a las variaciones de luz y presión. Los investigadores los monitorearon con cámaras submarinas conectadas a un centro de datos central. Cada movimiento fue registrado y analizado. Fue uno de los estudios biológicos más detallados jamás realizados en la acuicultura continental. La alimentación fue otra parte del experimento que requirió precisión. Se instalaron alimentadores automáticos sobre las jaulas. Estas máquinas liberaban micropellets a intervalos regulares y los sensores detectaban qué tan rápido los peces consumían el alimento. Los sistemas de inteligencia artificial ajustaron el horario de alimentación según el nivel de actividad de los peces, asegurando que los salmones comieran la cantidad adecuada sin desperdicio. Esto no solo mantuvo el agua más limpia, sino que también redujo el estrés en los peces. Las primeras semanas mostraron un progreso lento. Las tasas de crecimiento fueron inferiores a lo esperado, y algunos peces mostraron movimientos erráticos. Pero a medida que el sistema se estabilizó, los salmones comenzaron a crecer más rápido de lo esperado. Al tercer mes, las lecturas de oxígeno en sangre tomadas de peces de muestra
coincidieron con las de los salmones criados en granjas costeras. Esto fue un hito importante. Los peces no solo estaban vivos, sino también saludables y reproduciéndose a tasas normales. El agua se mantenía clara y los sensores de oxígeno indicaban un ambiente estable. Los biólogos documentaron que el salmón se había adaptado al agua de mar artificial tan bien como lo habría hecho en un océano natural. Uno de los hallazgos más sorprendentes fue cómo los peces mejoraron el ecosistema en sí. Sus desechos proporcionaron nutrientes que apoyaron a las plantas microscópicas y algas, las cuales a su vez ayudaron a purificar el agua al absorber el exceso de carbono y nitrógeno. Este ciclo natural redujo la necesidad de sistemas de filtración artificiales. Los embalses comenzaron a autorregularse, formando lo que los científicos denominaron un entorno acuático de autoequilibrio. El plan inicial estimaba que los salmones de tamaño completo tardarían 3 años en alcanzar el peso de cosecha. Sin embargo, en 18 meses, los peces alcanzaron el tamaño de mercado. Esto se atribuyó a la estabilidad de la temperatura y la ausencia de factores de estrés externos como las mareas o los depredadores. El éxito superó todas las expectativas. La producción del año 2024 de los embalses del interior superó las 7.000 toneladas, un resultado que alguna vez se consideró imposible. Cuando se presentaron los datos en un foro nacional de ciencia, atrajo la atención internacional. Los expertos que habían descartado el proyecto como un truco publicitario ahora lo llamaban uno de los logros más importantes en acuicultura sostenible. Con esa prueba en la mano, la misión del equipo comenzó a cambiar. El desierto inteligente. A medida que las granjas de salmón comenzaban a producir resultados más allá de lo esperado, el enfoque se trasladó al control y la eficiencia. El desafío ya no era si los peces podían vivir en el desierto, sino si la producción a gran escala podría mantenerse sin errores humanos. La solución vino a través de la tecnología. Cada estanque, embalse y cuenca de la región se transformó en un sistema de datos vivientes. Lo que comenzó como un experimento biológico evolucionó hasta convertirse en una de las redes de acuicultura de precisión más avanzadas del mundo. Cada estanque estaba equipado con una variedad de sensores diseñados para recopilar información en tiempo real. Estos pequeños dispositivos medían los niveles de oxígeno, salinidad, equilibrio de pH, temperatura y claridad del agua. Los datos de cada sensor fluyeron a un sistema de control central que analizaba las condiciones en toda la red. En cuanto alguna lectura se desviaba del rango ideal, el sistema respondía automáticamente. Si el oxígeno bajaba demasiado, se activaban las bombas de aireación. Si la temperatura subía demasiado, se activaban los sistemas de enfriamiento para restablecer el equilibrio. Las granjas ya no dependían de controles manuales o inspección visual. Cada parte del entorno se monitoreaba y ajustaba continuamente mediante la automatización. La plataforma de inteligencia artificial en el centro de la operación actuaba como el cerebro del sistema. Procesaba millones de puntos de datos cada día y aprendía de los patrones en el comportamiento de los peces y la química del agua. Los algoritmos identificaban signos tempranos de estrés en las poblaciones de peces al rastrear cambios sutiles en el movimiento y la velocidad de alimentación. Una vez que la inteligencia artificial detectó un posible problema, ajustó los horarios de alimentación, el flujo de agua y la iluminación para corregirlo antes de que ocurriera cualquier daño. Esta respuesta predictiva salvó miles de toneladas de peces que de otro modo podrían haberse perdido debido a fluctuaciones ambientales. Los sistemas de computación perimetral hicieron posible que estos ajustes ocurrieran instantáneamente, incluso en áreas remotas sin conexiones a Internet estables. Cada granja tenía procesadores locales capaces de analizar datos in situ. Esto permitió correcciones en tiempo real sin esperar la aprobación central. Por ejemplo, los niveles de oxígeno tienden a bajar antes del amanecer porque las plantas acuáticas consumen oxígeno durante la noche. Los procesadores locales aprendieron a anticipar este patrón y activaron automáticamente las bombas de aireación minutos antes de que los niveles comenzaran a caer. Dicho manejo a nivel micro convirtió cada granja en un ecosistema autorregulador que requería una intervención humana mínima. La integración de satélites añadió otra capa de inteligencia. La red de satélites Beidou rastreó los cambios de temperatura, patrones atmosféricos y el deshielo glaciar de las montañas circundantes. Esta información permitió a la inteligencia artificial
prever cuánta agua dulce entraría en los embalses durante la temporada de deshielo y ajustar el uso del agua en consecuencia. También ayudó a prevenir el desbordamiento y aseguró que la temperatura y la salinidad se mantuvieran dentro de los límites seguros. Los satélites actuaban como los ojos del sistema, observando los cambios ambientales que podrían afectar la acuicultura del desierto mucho antes de que llegaran a los estanques. La gestión energética también se incorporó en el diseño. Paneles solares bordeaban los bordes de las granjas de peces, suministrando energía a bombas, filtros y alimentadores automáticos. Durante las horas de luz solar, el sistema generó suficiente energía no solo para operar, sino también para almacenar el exceso de electricidad para su uso nocturno. Esta configuración renovable redujo la dependencia de los combustibles fósiles y mantuvo toda la operación ecológicamente sostenible. La seguridad alimentaria y la trazabilidad se gestionaron a través de la tecnología blockchain. Cada pez fue etiquetado digitalmente desde el momento en que fue introducido como alevín hasta que fue cosechado. Cada movimiento, registro de alimentación e inspección de salud se registraba en una base de datos transparente a la que los compradores podían acceder a través de un simple escaneo. Esto garantizaba que cada producto que llegaba al mercado pudiera rastrearse hasta su estanque exacto y condiciones de crecimiento. También ayudó a generar confianza entre los consumidores, especialmente en los mercados de exportación de alto valor que exigían una verificación estricta. La eficiencia de este sistema llevó a un aumento dramático en la producción. Una sola planta de procesamiento podría manejar hasta 50 toneladas de salmón cada día, con casi cero deterioro. Las instalaciones mantenían una temperatura constante de 5 grados Celsius para preservar la frescura. La maquinaria automatizada trabajaba las 24 horas, moviendo el pescado desde la cosecha hasta el empaque en pocas horas. La precisión del proceso significaba menos desperdicio y mayor rentabilidad. Pronto, los analistas comenzaron a comparar las granjas del desierto con las operaciones costeras tradicionales. Los resultados fueron sorprendentes. Los sistemas controlados del interior informaron tasas de enfermedad más bajas, un crecimiento más rápido y una mayor eficiencia de alimentación que muchas pesquerías establecidas en Noruega y Japón. Lo que había comenzado como un experimento nacional se había convertido ahora en un referente para la agricultura tecnológica. Y cuando el primer año completo de operaciones llegaba a su fin, llegó el momento de la verdad. Las granjas, que alguna vez fueron descartadas como un sueño imposible, estaban ahora listas para su primera cosecha a gran escala, la revolución de la cosecha en el desierto. Un año después de que los primeros peces fueran liberados, el desierto se veía completamente diferente. Largas filas de estanques brillaban bajo la luz del sol, y grúas automatizadas se movían lentamente sobre el agua. Cuando llegó la temporada de cosecha, la escena era como nada que el mundo hubiera visto antes. Miles de salmones y meros, con sus escamas brillando como plata, estaban siendo levantados del agua y recolectados en contenedores con control de temperatura. Trabajadores en trajes protectores se movían rápidamente por las plataformas, guiando redes robóticas e inspeccionando los peces al salir de los estanques. El aire estaba impregnado de un leve aroma a agua dulce y maquinaria, señal de que la vida y la tecnología finalmente se habían fusionado en el corazón del desierto. 2 horas después de ser capturados, los peces fueron limpiados, clasificados y empacados en instalaciones completamente automatizadas ubicadas cerca de los estanques. Los sistemas de transporte guiaron a los peces a través de unidades de procesamiento, donde brazos robóticos manejaron cada paso con un tiempo exacto. La logística de la cadena de frío aseguró que la temperatura nunca superara los 5 grados Celsius. Este estricto control preservó la calidad y frescura para el transporte a larga distancia. Los peces fueron luego sellados en envases aislantes y trasladados a camiones refrigerados que esperaban en el borde del sitio. Desde allí comenzó el viaje a través de China. Camiones llevaron la carga a las terminales de carga aérea de Urumqi, donde los envíos fueron cargados en aviones con destino a las principales ciudades. En menos de 24 horas, el salmón cultivado en el desierto llegó a las cocinas de los restaurantes de Shanghái, Pekín y Shenzhen. Los chefs describieron el producto como indistinguible del pescado capturado en el océano. Algunos incluso dijeron que el sabor era más limpio y más consistente porque las condiciones del agua se manejaban con precisión. Para los distribuidores, la eficiencia del sistema fue revolucionaria. Lo que antes había sido una pesadilla logística para los productores del interior se había convertido en una cadena de suministro rápida y sin inconvenientes. Los resultados comerciales fueron extraordinarios. Para finales de 2024, las ventas de mariscos en línea de las granjas del desierto alcanzaron casi 395 millones de yuanes, más del doble que el año anterior. El crecimiento fue impulsado por plataformas de comercio electrónico que permitieron a los consumidores ordenar directamente desde las granjas. El marketing por transmisión en vivo y los videos cortos mostraron a trabajadores cosechando salmón en el desierto, capturando la imaginación de millones de espectadores. La frase «salmón del desierto»
se convirtió en un símbolo de innovación moderna y sostenibilidad. Los restaurantes comenzaron a promocionarlo como un producto premium, y los clientes estaban dispuestos a pagar precios más altos por la novedad y el atractivo ambiental. Los científicos que monitoreaban el proyecto estaban igualmente impresionados. Más de 100 especies acuáticas se habían adaptado con éxito al ecosistema diseñado. Estos incluyeron variedades de agua dulce y marina, demostrando que el diseño ambiental podía soportar una amplia gama de vida. El éxito también tuvo beneficios ambientales medibles. El sistema de reciclaje redujo el uso de agua dulce en un 60% en comparación con la acuicultura tradicional. Los bioreactores de microalgas instalados cerca de los estanques absorbieron dióxido de carbono y produjeron fertilizante orgánico para las granjas cercanas. Esto creó un ciclo de circuito cerrado donde los desechos se convirtieron en un recurso y la producción generó casi ninguna contaminación. Para principios de 2025, la industria de acuicultura del desierto estaba valorada en más de 30 millones de yuanes, convirtiéndola en uno de los sectores económicos de más rápido crecimiento en la región. Las consultas de exportación comenzaron a llegar de países vecinos ansiosos por saber cómo se lograron tales resultados. Delegaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y del Banco Mundial visitaron los sitios para estudiar lo que llamaron el modelo de Xinjiang. Para las naciones que luchan contra la sequía y la disminución de tierras cultivables, el proyecto ofrecía una solución práctica en lugar de un sueño lejano. Un año antes, muchos expertos habían calificado la idea de temeraria. Ahora, era evidencia de que incluso los paisajes más hostiles podrían volverse productivos si se abordaban con imaginación y ciencia. ¿Qué piensas sobre la decisión de China de criar peces en el desierto? Comenta abajo.